La respiración celular es el proceso en el cual las células, después de una serie de reacciones químicas, nos brindan energía para desarrollar nuestras actividades desde los órganos internos hasta los trabajos físicos y mentales. Este proceso de respiración celular se realiza en las mitocondrias, que son orgánulos celulares que poseen su propio ADN. Las mitocondrias se encuentran solamente en las células animales, por lo que los orgánulos encargados del proceso de respiración celular en las plantas y vegetales son los cloroplastos. Las células necesitan relacionarse entre sí y para ello necesitan moverse. Todas las células tendrán cierta posibilidad de movimiento. Hay diferentes mecanismos que provocan la movilidad celular, pero todos estos involucran el uso de energía. La división celular es el proceso por el cual el material celular se divide en dos nuevas células hijas. En los organismos unicelulares esto aumenta el número de individuos de la población. En las plantas y organismos multicelulares es el procedimiento en virtud del cual crece el organismo partiendo de una sola célula, y también son reemplazados y reparados los tejidos estropeados. Para este proceso se utilizan grandes cantidades de energía. Para la realización de los anteriores procesos básicos para la vida de la célula se necesita, como ya se dijo, la energía. La energía se obtiene básicamente de un proceso llamado glucólisis y glicólisis. Para la obtención de energía se aplica el proceso de la glucólisis, el cual consta de diferentes procesos. La glucólisis empieza cuando la glucosa entra a la membrana celular y allí es atacada por enzimas o proteínas, las cuales crean reacciones químicas que producen piruvatos compuestos por ácido pirúvico. Cuando existe oxígeno, se pasa un proceso llamado ciclo de Krebs, en el cual se produce ATP y se produce fósforo más ADP, los cuales son macromoléculas con grandes cantidades de enlaces. Cuando en el proceso no existe oxígeno, se pasa a un proceso llamado fermentación, que se produce en el citosol de la mitocondria. Puede ser de tipo láctico o de tipo etanólico. La glucólisis es un proceso que involucra el uso de energía para producción de energía, por lo que se encontrará la misma molécula muchas veces en diferentes etapas del proceso. En resumen, la glucosa pasa por el proceso de la glucólisis para producir ATP. Para esto se producen primero varios componentes moleculares que sirven para crear etapas. En este caso, después de la glucólisis, se crea el ácido pirúvico y por otro lado también se crea NADH directamente que va a la cadena respiratoria de paso de electrones. El ácido pirúvico produce también directamente NADH que va a la cadena respiratoria, pero por otro lado produce acetil-CoA, una molécula especial que pasa al ciclo de Krebs. Esta contiene grandes cantidades de energía. En el ciclo de Krebs produce directamente ATP, gracias al oxígeno que hay allí, y produce FADH y NADH de igual forma, las cuales
producen ATP. Para el FADH, 2 unidades por cada una y para el NADH, 3 unidades por cada uno. Esto se da en la cadena respiratoria, que es la última etapa de la transferencia de electrones que va a llevar como objetivo general la producción de ATP. Al ser descompuesta la glucosa sin presencia de oxígeno, se produce un fenómeno llamado fermentación, el cual no tiene una aplicación energética, pero sí un importante papel en el desarrollo de nuestra civilización. La fermentación es definida como el proceso de respiración celular propio de organismos anaeróbicos en el que se rompen moléculas monosacáridas, característicos de ciertas bacterias y de las levaduras. Los procesos de fermentación se vienen utilizando desde antaño para elaborar pan, queso, yogur, vino y cerveza. Fermentación alcohólica. Primero el piruvato se descarboxila quedando acetaldehído. Se necesita cofactor porque actúa sobre la carboxilasa. Puede ser TPP, tiamina, pirofosfato. Luego se transforma en etanol regenerado, NAD+. El balance para su producción es glucosa más 2 ADP, más 2 fósforo, más 2 CO2, más 2 etanol, más 2 ATP. La fermentación alcohólica es un proceso biológico de fermentación en plena ausencia de aire, o sea, oxígeno u O2, originado por la actividad de algunos microorganismos que procesan los hidratos de carbono, por regla general azúcares, como pueden ser por ejemplo la glucosa, la fructosa, la sacarosa, el almidón, etc. Para obtener como productos finales un alcohol en forma de etanol, cuya fórmula química es CH3CH2OH, dióxido de carbono, CO2, en forma de gas, y unas moléculas de ATP que consumen los propios microorganismos en su metabolismo celular energético anaeróbico. La fermentación alcohólica tiene como finalidad u objetivo biológico proporcionar energía anaeróbica a los microorganismos unicelulares como las levaduras en ausencia de oxígeno. Para ello disocian las moléculas de glucosa y obtienen la energía necesaria para sobrevivir, produciendo alcohol y CO2 como desechos consecuencia de la fermentación. Las levaduras y bacterias causantes de este fenómeno son microorganismos muy habituales en las frutas y cereales y contribuyen en gran medida al sabor de los productos fermentados. Una de las principales características de estos microorganismos es que viven en ambientes completamente carentes de oxígeno, máxime durante la reacción química, por razón que se dice que la fermentación alcohólica es un proceso. En el caso de los vinos, por ejemplo, la química de la fermentación es la derivación del dióxido de carbono del aire que penetra las hojas del viñedo y luego es convertido en almidones y sus derivados. Durante la absorción de la uva, estos cuerpos son convertidos en glucosas y fructosas, es decir, azúcares. Durante el proceso de fermentación, los azúcares se transforman en alcohol etílico y dióxido de carbono, de acuerdo a la fórmula C6H12O6, equivale a 2C2H5OH más 2CO2. En la fermentación láctica, el microorganismo oxida el nutriente hasta convertirlo en un compuesto llamado ácido láctico y ATP. Este proceso lo realizan muchas bacterias, llamadas bacterias lácticas, hongos, algunos protozoos y muchos tejidos animales. En efecto, la fermentación láctica también se verifica en el tejido muscular cuando a causa de una intensa actividad motora no se produce una aportación adecuada de oxígeno que permita el desarrollo de la respiración aeróbica. Cuando el ácido láctico se acumula en las células musculares, produce síntomas asociados con la fatiga muscular. Algunas células, como los glóbulos rojos, carecen de mitocondrias, de manera que se ven obligados a obtener energía por medio de la fermentación láctica. Fermentación acética es un tipo de fermentación aeróbica usada en las bacterias del género Acetobacter. Estas bacterias usan compuestos de alcohol para romper sus enlaces y obtener energía, ATP. El producto de desecho es el ácido acético. La formación del ácido acético es CH3COOH. Resulta de la oxidación de un alcohol por la bacteria del vinagre en presencia del oxígeno del aire. Estas bacterias, a diferencia de las levaduras productoras de alcohol, requieren un suministro generoso de oxígeno
Para su crecimiento y actividad, el cambio que ocurre es descrito generalmente por la ecuación C2H5OH más O2 Acetobacter aceti CH3COOH más H2O. Cadena de transporte de electrones. Es una combustión controlada que permite sacar energía de una forma muy óptima en cada paso. La cantidad de energía importante se obtiene en la oxidación del NADH y FADH2, a expensas de reducir el O2. Esta reacción redox es la forma en la que los organismos aeróbicos obtienen energía. Hay excepciones, hay bacterias que, en vez de reducir el O2, usan el azufre y lo reducen a sulfhídrico, SH2. Se transforma en energía eléctrica en química. Ese transformador es la cadena de transporte de electrones de la membrana interna de la mitocondria. Requiere ser estanco. Son proteínas. La cadena de transporte de electrones es un mecanismo para pasar de una molécula a otra. Algunos saltos generan suficiente energía para bombear hidrógeno más del interior de la membrana interna al exterior de la mitocondria. Las reacciones que se dan en la cadena de transporte de electrones relacionadas con las reacciones redox se dan a partir de los piruvatos y los NADH que producen lactato y NADH+. Hay otras dos reacciones diferentes que se dan por dos hidrógenos más dos electrones más piruvato que produce lactato desde la fermentación y Na más dos electrones más hidrógeno que produce NADH, la cual posteriormente ingresará a otros ciclos de producción de energía. La hidrólisis del ATP es la reacción por la cual la energía química que es almacenado y transportado de los bonos fosfoanhídricos de alta energía en ATP se libera, por ejemplo en los músculos para producir un trabajo. El producto es ADP y el fosfato inorgánico, ortofosfato. ADP se pueden hidrolizar para dar más energía, AMP, y otro ortofosfato. La hidrólisis de ATP es el último eslabón entre la energía derivada de los alimentos o la luz del sol y el trabajo útil, tal como la contracción muscular, el establecimiento de gradientes de iones a través de membranas y procesos biosintéticos necesarios para mantener la vida. La columna vertebral de la estructura del ATP es un compuesto de carbono ordenado, pero la parte que es realmente crítica es la parte del fósforo, es el trifosfato. Tres grupos de fósforo están unidos por átomos de oxígeno entre sí y también hay oxígenos laterales conectados a los átomos de fósforo. En las condiciones normales en el cuerpo, cada uno de estos átomos de oxígeno tiene una carga negativa, y como se sabe, los electrones quieren estar con los protones, porque las cargas negativas se repelen entre sí. Estas cargas negativas amontonadas quieren escapar para alejarse unas de otras, así que hay una gran cantidad de energía potencial. Si se elimina uno de estos grupos de fosfato de un extremo, quedando solo dos grupos fosfatos, la molécula es mucho más estable. Esta conversión del ATP en ADP es una reacción extremadamente crucial para el suministro de energía en los procesos vitales. Solo el corte de un enlace con su consiguiente reordenamiento es suficiente para liberar alrededor de 7.3 kilocalorías por mol. Esto es aproximadamente la misma energía que la de un único cacahuete. Proceso mediante el cual las plantas capturan la luz solar para sintetizar compuestos ricos en energía, como glucosa, a partir de agua y dióxido de carbono. Proceso natural de singular importancia, altamente complejo, en virtud de la cual las plantas verdes sintetizan compuestos orgánicos de anhídrido carbónico y agua en asociación de clorofila, bajo la acción de la luz del sol. En la fotosíntesis se dan un conjunto de reacciones químicas mediante las cuales la energía solar se utiliza para sintetizar moléculas orgánicas de alta energía a partir de moléculas inorgánicas de bajo nivel de energía, como el dióxido de carbono y el agua. Los cloroplastos son órganos exclusivos de las células vegetales.
En ellos tiene lugar la fotosíntesis, proceso en el que se transforma la energía lumínica en energía química, almacenada en moléculas ATP y moléculas reductoras NADPH, que se utilizarán posteriormente para sintetizar moléculas orgánicas. Tienen una organización muy similar a la de una mitocondria, aunque es de mayor tamaño y tiene un comportamiento más, porque presenta un tercer tipo de membrana. La fase lumínica de la fotosíntesis es una etapa en la que se producen reacciones químicas con la ayuda de la luz solar y la clorofila. La clorofila es un compuesto orgánico formado por moléculas que contienen átomos de carbono, de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y magnesio. Estos elementos se organizan en una estructura especial. El átomo de magnesio se sitúa en el centro rodeado de todos los demás átomos. La clorofila capta la luz solar y provoca el rompimiento de la molécula de agua H2O, separando así el hidrógeno H del oxígeno O. Es decir, el enlace químico que mantiene unidos al hidrógeno y al oxígeno de la molécula de agua se rompe por efecto de la luz. El proceso genera oxígeno gaseoso que se libera al ambiente y la energía no utilizada es almacenada en moléculas especiales llamadas ATP. En consecuencia, cada vez que la luz esté presente, se desencadenará en la planta el proceso descrito. Fase secundaria u oscura. La fase oscura en la fotosíntesis es una etapa en la que no se necesita la luz, aunque también se realiza en su presencia. Ocurre en los cloroplastos y depende directamente de los productos obtenidos de la fase lumínica. En esta fase, el hidrógeno formado en la fase anterior se suma al dióxido de carbono gaseoso, CO2, presente en el aire, dando como resultado la producción de compuestos orgánicos, principalmente carbohidratos, es decir, compuestos cuyas moléculas contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Dicho proceso se desencadena gracias a una energía almacenada en moléculas de ATP, que da como resultado el carbohidrato llamado glucosa, C6H12O6, un tipo de compuesto similar al azúcar y moléculas de agua como desecho. Después de la formación de glucosa ocurre una secuencia de otras reacciones químicas que dan lugar a la formación de almidón y varios carbohidratos más. A partir de estos productos, la planta elabora lípidos y proteínas necesarios para la formación del tejido vegetal y lo que produce el crecimiento. En el día el proceso tiene como objetivo producir moléculas ATP que serán usadas más tarde. Para esto, como ya se dijo, se parten los H2O en hidrógeno y oxígeno y se usan almidones y ADP. Estas sustancias contienen los elementos necesarios para la sintetización de un ATP. Esta etapa se basa en un proceso llamado fotofosforilación. Puede ser cíclica o acíclica. La fotofosforilación acíclica produce cantidades idénticas de ATP y de NADPH más H positivo. Con todo, la planta necesita de mayor cantidad de ATP que de NADPH.
Entonces las plantas a veces realizan una forma adicional de fotofosforilación en la cual no se genera NADPH más H. El proceso que produce solamente ATP involucra apenas el fotosistema 1 y se designa fotofosforilación cíclica. Esto se da meramente en los tilacoides. En la fase oscura se va a utilizar la energía química obtenida en la fase luminosa en reducir CO2, nitratos y sulfatos, asimilar los bioelementos carbono, hidrógeno y azufre con el fin de sintetizar glúcidos, aminoácidos y otras sustancias. Las plantas obtienen el CO2 del aire a través de los estomas en sus hojas. El proceso de reducción del carbono es cíclico y se conoce como el ciclo de Calvin, en honor a su descubridor. En el ciclo de Calvin de la fotosíntesis, 6 moléculas de CO2 son utilizadas para generar una molécula de glucosa. En estas reacciones, cada una de las moléculas de CO2 es unida a una molécula aceptora, la ribulosa 1,5-bifosfato, que a continuación se rompe en 2 moléculas de 3-fosfoglicerato. Esta reacción es catalizada por el enzima rubisco. El ATP producido durante las reacciones luminosas cede grupos fosfato a estas moléculas, dando lugar a 1,3-difosfoglicerato. El NADPH, que también es generado durante la fase luminosa, cede electrones a estas moléculas de 3 carbonos, dando lugar a gliceraldehído 3-fosfato. Una parte del gliceraldehído 3-fosfato es utilizado para fabricar el azúcar de 6 carbonos glucosa y otros productos de la fotosíntesis. Otra parte sustancial del gliceraldehído 3-fosfato es utilizado en una compleja serie de reacciones para regenerar el aceptor de CO2, ribulosa 1,5-bifosfato. La regeneración de la ribulosa 1,5-bifosfato requiere una molécula de ATP por cada molécula regenerada. El ciclo está ahora listo para volver a empezar. Obsérvese que el ciclo de Calvin produce ADP y NADP, ambos necesarios para las reacciones de la fase luminosa de la fotosíntesis. Así, las dos rutas, reacciones luminosas y ciclo de Calvin, están estrechamente acopladas. La relación entre la fotosíntesis y la respiración celular se da únicamente en los seres autótrofos capaces de producir su propio alimento mediante la fotosíntesis. La relación se basa en que la glucosa producida en la fotosíntesis es la materia prima para la producción de energía en la glucólisis, ya sea desde la fermentación o desde el ciclo de Krebs, para organismos aeróbicos o anaeróbicos. También hay una relación clara en el hecho de que se involucran las mismas sustancias para la producción de los procesos, ya que éstas pasan por etapas, dando lugar a nuevas reacciones que producen nuevas sustancias, pero básicamente todos los procesos se componen de la misma sustancia. Relax. Take your time. Este es el resumen de los procesos de la fotosíntesis y de la respiración celular. Por medio de este diagrama se va a explicar la relación entre estos dos procesos y las partes más importantes que componen a cada uno. Entonces empezaremos por la fotosíntesis. La fotosíntesis, como su nombre indica, es una síntesis de moléculas a partir de la luz, en este caso la luz del sol. Entonces con este sol empieza todo el ciclo de la fotosíntesis al aportarle energía a las moléculas para producir las reacciones necesarias. De esta aplicación de luz se produce ATP, que es la molécula esencial en la que se almacena energía en todos los procesos biológicos. También se produce NADH, que es una multienzima que ayuda a almacenar energía y a realizar ciertas reacciones dentro de los procesos. Todo este proceso de la fotosíntesis se da dentro del cloroplasto
y especialmente esta parte de la irradiación de energía en unos segmentos llamados tilacoides. Luego de que se produzcan estas dos importantes moléculas, se pasa al ciclo de Calvin. Hay que aclarar que estas dos moléculas se producen en una fase llamada fase diurna o fase con exposición a luz, y luego de estar ya sintetizadas se pasa a este ciclo de Calvin, donde estas moléculas se convierten en glucosa a partir de una serie de complejas reacciones. Entonces, la glucosa, compuesta por 6 carbonos, su fórmula química es C6H12O6, va a ser la encargada de luego producirle energía de El rompimiento de las moléculas de glucosa mediante unas reacciones químicas creadas por enzimas, que son proteínas especializadas en romper enlaces químicos, produce el ácido pirúvico, que luego pasa al ciclo de Krebs. El ácido pirúvico producido por la partición de la molécula de glucosa por las enzimas entra al ciclo de Krebs, donde mediante el oxígeno pasa a una serie de reacciones químicas que produce NADH y FADH2. El NADH y el FADH2 son moléculas caracterizadas por sus enlaces con grandes cantidades de energía. Estas, mediante una serie de reacciones químicas, pasan un proceso conocido como cadena de transporte de electrones, donde reaccionan de nuevo para sintetizar junto a otros elementos el ATP. 36 ATPs para la producción normal de energía en la célula. En la producción de ATP se producen desde luego residuos y desechos. Por ejemplo, el agua, en este caso 6 moléculas de agua, y CO2, 6 moléculas de CO2, elementos que serán utilizados de nuevo en el proceso de la fotosíntesis para seres vegetales. Todo este proceso de respiración celular, que empieza con la glucólisis, se da por esta reacción química. Una glucosa, C6H12O6, más 6 O2 o 6 oxígenos, que producen, mediante la reacción, 6 CO2, o sea 6 dióxidos de carbono, y 6 aguas, o 6 H2O, más energía, la cual se aplicará en los procesos normales de la célula. Todo el proceso de la fotosíntesis se da en unas organelas de la célula llamadas cloroplastos, exclusivos para los seres autótrofos. Todo el proceso se da gracias a 6 moléculas de CO2 o dióxido de carbono, más 6 H2O o agua, más luz solar, que combinados producen luego una molécula de glucosa, C6H12O6, más 6 CO2 o dióxido de carbono. If you were dead